decir que Dios no se basta a sí mismo para realizar un determinado efecto, implica decir que Dios no tiene poder infinito. Por lo tanto, Dios no sería omnipotente, por lo tanto, Dios tendría una esencia que limitaría su acto de ser. Esto implicaría, por lo tanto, que estaría compuesto por partes, como por ejemplo la esencia y el ser, de suyo que entonces no estaríamos propiamente hablando ante un verdadero Dios, sino ante tan solo un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. O dicho de otro modo, estaríamos ante un ídolo. El ángel del Señor, decíamos, se apareció en sueños a José. Ojo, primero el ángel del Señor se le había aparecido en sueños a los magos. ¿Ok? Y ahora en cambio se le aparece como tal a José. Él recibió por parte de Dios el bienestar tanto de Jesús como también de María. Y para que pudiera realizar adecuadamente esa tarea que se le había asignado, que se le había encomendado, ante el hecho de que San José no iba a poder como tal prever ni prevenir que Herodes hubiera mandado a matar a todos los niños, como lo leímos y lo vamos a ver en momentos, a todos los niños menores de 2 años, desde los 2 años, mejor dicho, para abajo, no iba a poder prever eso. Pero el plan de Dios se tenía que cumplir. Y el plan de Dios siempre se cumple, siempre se realiza eficazmente. Que un plan se realice eficazmente, lo que implica decir es que el efecto se va a cumplir sí o sí. No se va a no poder cumplir. La voluntad de Dios es eficaz, porque la voluntad de Dios no depende de nosotros, de las personas, sino que depende de Él en cuanto causa primera. Y aquí hay algo importante que también podríamos tratar de entender, que es esta distinción que hay que hacer en Dios, distinción de razón que hacemos nosotros, porque la voluntad de Dios es una y es perfecta, que es la voluntad antecedente y la voluntad consecuente. La voluntad antecedente es aquel aspecto de la voluntad de Dios en virtud del cual Él quiere algo bueno para nosotros, quiere el bien para nosotros, pero con la condición de que nosotros concurramos, o sea, de que nosotros obremos juntamente a Él, así como obra la causa instrumental en concurrencia con su causa principal. Porque la concurrencia que se da entre Dios por un lado y la persona por el otro no es al modo de la causa parcial junto a otra causa parcial y que los dos en conjunto constituyen la causa total. Vamos a explicar esto. En la división de la causa eficiente encontramos que hay muchas. Podemos plantear una causa eficiente primera y una segunda. Una causa eficiente per se, vamos a usar términos en español para no usar términos en latín mejor, para que podamos entendernos mejor, causa por sí y una causa eficiente por accidente. Y también así, siguiendo, nos encontramos con la causa eficiente principal y la causa eficiente instrumental. Y por otro lado, nos encontramos también con la causa eficiente total y la causa eficiente parcial. Ahora, hay que entender que cuando hablamos de la causa parcial y de la causa total, estamos hablando de un tipo de causa eficiente que para la realización de un efecto aporta poder causal, pero no de modo total, sino de modo parcial. O sea, no es suficiente lo que hace para poder conseguir la realización de ese efecto. Pensemos en un mueble que tiene que ser movido. Un mueble muy pesado que no puede ser movido solo por una persona, sino que requiere de dos personas para ser movido. El fin que se quiere realizar es justamente que el mueble pase de una parte de la habitación a otra parte de la misma. Uno solo
de los dos es causa parcial, el otro es la otra causa parcial. Cuando obran en conjunto, vienen a constituir la causa total. Si solo una de las dos personas intentara mover el mueble debido a su, como tal, a su pesadez, a que es muy grande, pues no podría moverlo. O sea, el poder causal que tiene en sí mismo no es suficiente para la realización del efecto y así poder conseguir el fin propuesto. Por lo que entonces tiene que pedirle ayuda al otro y el otro le ayuda en el sentido de que aporta también poder causal. Y el poder causal de este segundo tampoco sería suficiente por sí solo para la realización del mismo efecto. Por lo que entonces es necesario que los dos obren conjuntamente y los dos sumando, los dos poderes causales sumando el uno al otro, son suficientes, ahora sí, para poder mover un mueble de una parte a otra. Ahora, no es esto lo que decimos cuando hablamos de la concurrencia con respecto de la persona con respecto de Dios. ¿Por qué? Porque en este caso entonces estaríamos poniendo en Dios un poder causal insuficiente para la realización de un determinado fin. Y no es esto lo que podemos decir, porque limitaría esto a Dios. Y en la medida en la que se limita a Dios, pues se le está imponiendo una esencia que limita su acto de ser. De suyo que decir que Dios no se basta a sí mismo para realizar un determinado efecto implica decir que Dios no tiene poder infinito. Por lo tanto, Dios no sería omnipotente, por lo tanto, Dios tendría una esencia que limitaría su acto de ser. Esto implicaría, por lo tanto, que eh, estaría compuesto por partes, como por ejemplo la esencia y el ser. O sea, no serían las dos cosas en Dios lo mismo, no se identificarían, sino que habría una distinción entre ellos, de suyo que entonces no estaríamos propiamente hablando ante un verdadero Dios, sino ante tan solo un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. O dicho de otro modo, estaríamos ante un ídolo. Por lo que entonces cuando hablamos de la concurrencia de la persona con respecto de Dios para la realización de un fin, lo hacemos entendiendo que ambos son causas eficientes, pero Dios es la principal y la persona, en cambio, es la instrumental. Ojo que instrumento no es sinónimo de medio. El medio es aquello que se requiere para conseguir un fin, pero no necesariamente el instrumento es medio. Porque también hay medios que no sirven a modo de instrumento. ¿Qué queremos decir con esto? Que el instrumento tiene, en cierto modo, poder causal porque lo recibe, porque se le comunica por parte del principal, por parte del agente principal. Pero el medio, en cambio, no tiene ese poder causal. ¿Qué implica decir esto? Que el medio no es capaz de realizar también un efecto verdadero en la realidad, sino que tan solo obra a modo de un conducto por el cual otro sí puede realizar ese efecto en la realidad. Mientras que en cambio el instrumento sí puede realizar un efecto en la realidad debido al poder causal que tiene en sí mismo de modo derivado de su agente principal. Esto lo podemos entender por medio de la siguiente analogía. Un pintor toma un pincel y empieza a pintar en el lienzo. En la medida en la que el pincel como instrumento realiza un determinado efecto en la realidad, en este caso, pues pinta, le sale color de su punta, por lo que entonces el agente principal, en este caso el pintor, puede justamente realizar un efecto, pero no lo realiza él solo, sino que lo realiza conjuntamente con la causa instrumental. Ahora, ¿podría realizarlo él por sí solo? Sí. Por ejemplo, el pintor podría simplemente embarrar su dedo del color que prefiera y en lugar del pincel, pues usar su dedo para poder pintar en el lienzo. Y sin embargo, prefiere escoger el utilizar, instrumentalizar otra cosa, en este caso el pincel, para realizar ese efecto. Es decir, que Dios nos quiere a nosotros, elige como tal
cuando hablamos de su causa, perdón, de su voluntad antecedente, la cual, como decíamos, la realización de la misma depende como tal, ¿no? Tiene una condicional. Dios va a realizar ese determinado efecto con la condición de que nosotros obremos conjuntamente con él. ¿Ok? Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que Dios elige como tal tomarnos a nosotros como instrumentos para poder realizar ese efecto. Y eso es un enorme privilegio. Entendiendo que por privilegio lo que queremos decir es que como tal no nos lo debía. No es que Dios de algún modo nos da algo que nosotros merecemos. Así como, por ejemplo, un obrero, una persona después de haber trabajado, pues, merece como tal por el trabajo que ha hecho que su jefe, que el empleador lo pague. No, no es que nosotros lo merecemos. Por eso que es un privilegio, justamente porque es algo inmerecido. Así que Dios quiere tomarnos a nosotros, pese a que Él se basta y se sobra por sí mismo para poder realizar ese efecto, pero aún así quiere hacernos partícipes de la realización del bien. Y eso es un privilegio y es una dicha que nosotros tenemos, que Dios nos quiera considerar y usar para poder, de nuevo, realizar un bien en la realidad. Así que es en este sentido que nosotros concurrimos con Dios y hacemos la distinción, ¿no?, del instrumento con respecto del medio, en cuanto que el medio como tal no aporta necesariamente em, un efecto en la realidad, no lo realiza él, sino que lo realiza otro. Pensemos, no sé, en una manguera, por poner un ejemplo, ¿no? Una manguera lo que hace simplemente es servir a modo de conducto, un tubo, ¿no? Se sirve a modo de conducto para que el agua pase a través de ella y vaya como tal canalizada de una parte a otra, de un punto A un punto B. Pero en este caso esa manguera o ese tubo en sí mismo no está realizando un efecto. El efecto lo sigue realizando un mismo agente, en este caso el agua. Por lo tanto, nosotros no somos medios, sino que terminamos siendo, Dios nos usa a modo de instrumentos. Y esto es con respecto de su voluntad antecedente. Mientras que en cambio, cuando hablamos de su voluntad consecuente, estamos ante un tipo de voluntad que Dios no va a realizar dependiendo bajo la condición de que nosotros obremos conjuntamente a Él, sino que va a ser eficaz. Es decir, la voluntad antecedente, en la medida en la que nosotros concurrimos, es eficaz. Pero la voluntad consecuente no es eficaz en la medida en la que nosotros concurrimos, sino con independencia de nuestra concurrencia. Ya sea que nosotros concurramos o no, en última instancia, por su voluntad consecuente, Dios va a realizar ese efecto eficazmente. O sea, sí o sí. ¿Por qué sucede esto? Bueno, simplemente por el poder infinito que tiene Dios. Él puede realizar un efecto de modo eficaz simplemente porque tiene ese poder causal para poder conseguir dicho fin. Así que es importante tener esto en cuenta porque cuando Dios quiere como tal cumplir un determinado propósito, en este caso el propósito era el de proporcionarnos a nosotros la salvación de nuestros pecados, la redención, ¿no? O sea, el redimirnos a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Para poder hacer esto, Dios no iba a poder en sí, como tal, propiamente hablando, depender del hombre, porque el hombre puede fallar. De suyo que entonces tenía como tal que ubicar la salvación en su voluntad consecuente y no en su voluntad antecedente. Y cuando estamos en el orden de la voluntad consecuente de Dios, podemos estar seguros, tener la completa certeza, entendiendo que con certeza estamos hablando de la perfección del entendimiento, de que efectivamente Dios se va a encargar de hacer todo lo necesario y de darnos todo lo necesario para que ese plan pueda realizarse. Es por eso que aquí vemos como en sueños, ¿no?, le manda un ángel a José para decirle lo que tenía que hacer. Justamente porque era algo que José no podía prever, no podía prevenir.
Por lo que entonces necesito de este auxilio, de esta ayuda, eh, digamos, extraordinaria de como tal, de la providencia divina. Para ser instrumento de Dios, primero debes aceptarlo libremente o puede ser sin esa aceptación. Para ser instrumento sí se tiene que dar una aceptación, sí se tiene que querer ser instrumento. Ahora, la cuestión es que uno, cuando se habla de aceptación, hay que ver en qué sentido se dice, ¿no? Porque no siempre esa aceptación se da en el sentido de que uno, eh, por ejemplo, se convierta al cristianismo y mantiene una vida de devoción a Dios. La aceptación no se da necesariamente en ese sentido, sino que de un modo más, que es un modo más específico, sino que también se puede dar de un modo más general. Es decir, aquella persona que simplemente acepta orientarse a la verdad y al bien, pues va como tal, estará dando su aceptación, estará otorgando su permiso para ser causa instrumental por parte de Dios. Como, por poner un ejemplo, el mismo Pilato, el mismo Poncio Pilato, sin ser capaz de discernir en ese momento, por lo tanto, sin ser capaz de entender acabadamente de que él estaba sirviendo a Dios, cuando como tal mandó a Cristo a ser eh, torturado y finalmente crucificado, aún así estaba sirviendo como causa instrumental con respecto de Dios, porque él en cierto modo se orientó al bien y a la verdad, sin pero ser capaz de entenderlo con claridad, pero sí algo entendió en cierto modo para obrar de esa manera. Entonces, cuando se habla de aceptación, obviamente esta tiene que ser necesariamente libre, porque si no, no sería verdaderamente una aceptación, pero hay que entender este punto particular, ¿ok? Esa aceptación no se va a dar siempre entendiendo absolutamente todo, teniendo las cosas muy claras, sino algo así como de modo oscuro, ¿no? Como yendo a tientas, pero siendo capaz de todos modos de orientarse hacia esa verdad y hacia ese bien por el cual finalmente nos podemos convertir en instrumentos de Dios.